Los sospechosos de asesinato de 9 pescadores en un puerto de Esmeraldas son buscados por tierra, mar y aire. El expresidente Lenín Moreno no se presentó ante la justicia. Es uno de los 37 procesados por sobornos en el caso Sinohydro. Seguro Sucre, de monopolio, pasó a ser bodega de bienes que no alcanzan para cubrir sus deudas. Segunda entrega de nuestro informe especial. En vigencia la norma por la cual la UAFE podrá investigar las transacciones superiores a los $10,000 a equipos de fútbol, jueces, fiscales, policías, militares y asambleístas. Tras 10 años de investigaciones se realizarán pruebas en humanos de una píldora que promete frenar el cáncer. Amigos, buenas noches. Empezamos Televistazo con la reseña del asesinato múltiple ocurrido esta mañana en Esmeraldas. Masacre en Esmeraldas. La policía y las Fuerzas Armadas buscan a los involucrados en la masacre en el puerto pesquero de Esmeraldas, donde murieron 9 personas. Elena Velasco con pormenores de esta matanza. El puerto pesquero de Esmeraldas fue el escenario del crimen múltiple. 9 personas murieron baleadas durante la mañana de este martes. Los disparos acabaron con la calma de quienes se dedican a la pesca y venta de mariscos. Aproximadamente a las 8:15 de la mañana, unas lanchas con alrededor de 30 sujetos encapuchados y fuertemente armados con fusiles, con armas 9 milímetros. Hay igualmente un taxi por el que ellos ingresaban, lo dejaron botado en la parte posterior del puerto. Imagino que fueron los de avanzada los que vinieron a dar información de que ingresen o no ingresen a los que venían en la lancha. 5 cadáveres fueron encontrados en el sector de las bodegas y 2 más estaban sumergidos en el río. Otras 2 víctimas fallecieron en una casa de salud. También hay 3 heridos de bala. Hay personas de unos más de 50 años, hay jóvenes también de unos 25, 23 años, entonces son diferentes edades. En medio del dolor, familiares prefirieron no dar declaraciones a la prensa, mientras que la Fuerza de Tarea Conjunta dio a conocer la incautación de 2 revólveres, 2 armas blancas e igual número de motores sin los permisos respectivos, además de uniformes militares que también fueron encontrados en sectores de las riberas. Informaron que continuarán con los operativos vía terrestre, marítima y aérea hasta dar con los responsables de este hecho. Y sobre este crimen múltiple, el ministro del Interior, Juan Zapata, se refirió esta tarde a las posibles causas de esta masacre. Los indicios están claros. Aquí los pescadores, de acuerdo a las versiones y fuentes humanas que hemos tenido, prefirieron la seguridad de un GDO y en represalia de esto, obviamente, el otro GDO es lo que genera este tema. Nunca fuimos alertados de, obviamente, la Policía Nacional para tomar acciones. Sin embargo, es lo que hemos venido diciendo, ¿no? Enfrentamientos delincuenciales, enfrentamientos entre bandas, luchas por territorio. En 3 semanas aquí se ha incautado 1.2 toneladas de droga. El ataque se ejecutó a pocos metros de 2 repartos navales con militares armados. En ese sector operan 2 organizaciones narcocriminales. Melin Ochoa con una radiografía del lugar. La masacre se registró en la zona de las bodegas de descarga de mariscos dentro del puerto pesquero artesanal de Esmeraldas. A pocos metros del lugar del ataque queda el subcomando de guardacostas norte. Al frente está la capitanía del puerto, pero además en las mismas dependencias funciona el Centro de Atención Ciudadana con varias instituciones públicas como el Registro Civil. El acceso al lugar es restringido, pues para ingresar se requiere pasar por una garita con guardias de seguridad. Pero, ¿qué organizaciones criminales operan en este sector? Según la policía, son los tiguerones y los gángsters. Estas agrupaciones serían las responsables de delitos como extorsión a pescadores por parte de grupos delictivos y la disputa del control de rutas y territorios para traficar cocaína. El ataque criminal se dio en una dependencia administrada por el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público Inmobiliare.
El cierre de locales es una de las consecuencias de las extorsiones a los dueños de pequeños negocios. Decenas en el norte de Guayaquil han cerrado sus puertas. Melin Ochoa nuevamente para informarnos de la pérdida de empleos, que es otro efecto. Pascuales pasó de ser el corazón comercial del norte de Guayaquil a un sector atacado económicamente por bandas de extorsionadores. Solo en esta esquina hay 6 locales cerrados. Según versiones de los afectados, quienes prefieren omitir sus nombres por temor a represalias, primero recibieron la visita de los delincuentes pidiendo una cuota a cambio de no matarlos. Son 150, 180 que pagan mensualmente y tener que trabajar para dárselo a los extorsionadores es algo insólito. Llegaron a pedirle una cantidad alta de dinero, entonces tuvieron que cerrar. ¿Hace qué tiempo se fueron los dueños? Ya mismo hace unos 8 meses, creo yo, sí. Los locales que tienen candados son de diferentes servicios. Hay desde floristería hasta la venta de alimentos o ropa, un golpe a su economía. Por ejemplo, en este puesto había una tienda de legumbres. Quienes alquilaban se fueron hace un mes a su tierra natal, Ambato, tras negarse a pagar las denominadas vacunas. Que vienen a pedir plata y si no le dan, lo quieren matar. Y hay unos que ya han muerto porque no han dado. La situación es similar en la concurrida zona de Bastión Popular y Mucho Lote, también en el norte de Guayaquil. Ahí hasta los grandes locales que están en la avenida principal fueron cerrados. Este hombre trabajaba en uno de ellos, pero fue despedido hace 3 meses. Porque llegaron a amenazarnos con la vacuna, con fusiles. ¿Y en ese local cuántas personas trabajaban además de usted? 11 trabajábamos, 11 compañeros. Todos nos quedamos sin chamba, como se dice, ¿no? En el recorrido también había comerciantes que aún no han sido extorsionados, pero recalcaron que pese a tener local propio, prefieren alquilarlo para no ser perjudicados por estas organizaciones delictivas. 27 familias han sido llevadas a hoteles ante la amenaza de un deslave en Huigra, Chimborazo. También se readecúa una escuela para recibir a los afectados. Ángel Pilatuña con el informe. 27 familias han evacuado de la zona de riesgo, en donde están 5 barrios en un polígono de 152.22 hectáreas. Esto se da 2 días de la declaratoria de alerta naranja a la parroquia de Huigra del Cantón Arauzí. Nancy Campoverde, administradora del Hotel Huigra, señaló que ante la emergencia 17 familias han sido acogidas. O sea, eso es nuestra gente, todos nos conocemos, los conocemos a todas las personas de aquí del pueblo y qué más, o sea, qué mejor poderles ayudar en estos momentos de esa manera, ¿no? Mientras que 4 familias están en el Hotel Rosero Resort. Otras 6 están con sus familiares. El Comité de Operaciones de Emergencias dispuso la readecuación de la antigua escuela Numa Pompilio Yona para acoger a las familias evacuadas. Tener la capacidad de recibir alrededor de unas 120, 140 personas. Se espera que en los próximos 3 días esté habilitado este albergue, pero para ello se requiere la implementación de servicios básicos, readecuación de aulas y otras necesidades, como lo señala Esteban Moyer, presidente parroquial. En este caso necesitamos camas, colchones, vituallas, frazadas y todo ese tipo de cosas para brindarles un albergue digno y un albergue decente a las personas. Ante el riesgo por un eventual deslave, algunos de los habitantes han decidido salir de la parroquia hacia otras ciudades, como es el caso de Carlos Ponce y José Barrera, que van hacia Riobamba. En los barrios ubicados en la zona de riesgo aún permanecen 22 familias que por ahora no han decidido evacuar. Ellos se aferran a sus hogares y a su trabajo. El 19 de abril será la audiencia en la que se prevé que le dicten prisión preventiva al expresidente Lenín Moreno, procesado por su presunta participación en una trama de sobornos entregados por la empresa china Sinohydro. La Corte Nacional de Justicia fijó la fecha por pedido de la fiscal general, que solicitará el cambio de medida. Moreno vive en Paraguay y se declaró perseguido, y advirtió que por su condición de salud no puede volver al país. Y en el mismo caso, la justicia procesa a Cai Runguo, ex embajador de China en Quito, y quien fue clave para que el gobierno de Correa consiga financiamiento de su país. Jacqueline Rodas cuenta de qué es acusado el ex diplomático.
El ex embajador de China en Ecuador, Cai Rungwo, el expresidente Lenín Moreno y 35 personas más son procesadas por cohecho. Según la fiscalía, montaron una trama de corrupción para recibir coimas de la empresa beneficiada. En la investigación se encontraron pagos como un cheque por $10,000 a favor de Rungwo, o esta transferencia de $30,400 también a su nombre. El origen de ese dinero es la cuenta de Sinohydro en el Exim Bank de China, $76 millones que se distribuyeron a Conto Patiño, amigo de Lenín Moreno, y a su familia, de forma directa y a través de compañías offshore, de acuerdo a la indagación fiscal. El nombre de Rungwo suena en Ecuador desde el año 2007, cuando empezaba el gobierno de Rafael Correa, y él llegaba como diplomático. Su participación fue clave para que las empresas estatales chinas consigan los contratos de grandes obras y a su vez los bancos chinos entreguen el financiamiento para ejecutarlas. El entonces presidente lo condecoró por su gestión. Esta ceremonia se dio poco después de la concesión del contrato para la construcción de la hidroeléctrica Coca-Codo-Sinclair a Sinohydro por $2,000 millones. Pero esta no es la primera vez que Cai Rungwo es acusado por la justicia ecuatoriana. En el caso Sobornos 2012-2016, por el que Correa fue sentenciado a 8 años de prisión y está prófugo, la fiscalía también procesó al chino, que luego de ser embajador se convirtió en representante legal de Sinohydro. Tanto esa empresa como él aparecieron reiteradamente entre las miles de páginas de los denominados archivos verdes. Aquí solo uno de esos pagos, en la lista de aportantes del grupo de Jorge Glass. Son $80,000 para la estructura que sostenía el movimiento de gobierno Alianza País. Sin embargo, en la audiencia preparatoria de juicio, la justicia sobreseyó a Rungwo. En el proceso que enfrenta actualmente no ha comparecido. Lo defiende un abogado público y nadie sabe dónde está. Vamos a comerciales y después de un momento, organizaciones y funcionarios deberán presentar su informe financiero ante la unidad de análisis. ¿Cómo se llevará a cabo este proceso? Ya le contamos. Y también la situación de Seguro Sucre es precaria. El valor de los bienes no alcanzaría para pagar las deudas que mantiene con entidades del Estado. Los clubes de la Liga Pro, fiscales, jueces, asambleístas, diversidad de funcionarios, deberán reportar sus movimientos ante la Unidad de Análisis Financiero, UAFE. La entidad se reunirá con estos sectores para explicar el procedimiento. Patricio Díaz tiene los detalles de este cambio. Es una reforma a la ley de lavado de activos que fue aprobada por la Asamblea y está en vigencia desde los primeros días de abril. Señala que entre las instituciones que reportan mensualmente sus movimientos a la Unidad de Análisis Financiero UAFE se suman los clubes de la Liga Pro de las series A y B, empresas de servicio de factoring, es decir, compañías que reciben facturas por cobrar y entregan a cambio el dinero. Ellos, además de sus transacciones financieras, deben reportar actividades sospechosas. Digamos, te quiero vender o comprar este jugador por 100 veces lo que está valorado en el mercado, por decir algo. Eso, ellos como sujetos obligados, si es que es sospechoso, si es que es injustificado, tienen que reportarlo a la UAFE. Sea que se dé o no se dé la transacción. Pero además, los legisladores incluyeron que realicen reportes por movimientos superiores a $10,000, los jueces y fiscales, la cúpula militar y policial en servicio activo y pasivo, directores de centros de rehabilitación, gerentes de aduanas, aeropuertos y puertos, además de los propios asambleístas. Si hacen inversiones, si reciben préstamos, si es que hacen o reciben donaciones, etcétera. La Unidad de Análisis Financiero debe emitir hasta septiembre un reglamento que determine cómo deberán realizar estos reportes los nuevos sujetos obligados a informar sus movimientos. La institución cruza esos datos con el sistema financiero e inmobiliario, entre otros, para así determinar si existen acciones inusuales o no reportadas. Una vez que se concluye, se lo envía a la Fiscalía para que sea la Fiscalía que, como titular de la acción penal, convierta esa inteligencia en evidencia a fin de poder
presentarla ante un tribunal de garantías penales y conseguir una condena. El funcionario reconoce que este cambio dará transparencia a la labor de estas organizaciones y funcionarios. Los proponentes del juicio político decidieron que sí entregarán las pruebas en contra del presidente Lasso sobre la causal de peculado, como lo dispuso la Corte Constitucional. Patricio Díaz sigue el tema. Aunque los proponentes del juicio político anunciaron al presidente de la Comisión de Fiscalización que no era necesario que ellos singularizaran las pruebas contra el presidente de la República, este martes aseguraron que sí cumplirán con aquello dentro de la primera fase del proceso. La singularización implica que de las 20 pruebas documentales y 36 testigos que pidieron en un inicio, determinen cuáles corresponden a la causal de peculado admitida por la Corte Constitucional. Por lo tanto, habría que adecuar las pruebas documentales y testimoniales respecto al cargo de peculado. Viviana Veloz adelantó algunas de las pruebas que se incluirán en el documento. El examen de la Contraloría General del Estado que se aprobó en noviembre del 2021, en el que le alertan al presidente de las irregularidades en la contratación con Flopet y Amazona Tankers. Para la vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, Ana Belén Cordero, si bien pueden presentar aquello, el presidente de la mesa les dio 72 horas que no cumplieron. Debieron haber singularizado al inicio del periodo de prueba justamente para que el presidente pueda defenderse. Aunque se anunció que el documento de los proponentes iba a ser entregado este martes, hasta el cierre de nuestra edición no fue entregado aún. La fase inicial de 10 días que dispone la ley de la función legislativa para la etapa de presentación de pruebas y descargos concluye el 16 de abril. El presupuesto del Consejo de la Judicatura ha disminuido en los últimos 10 años, según su presidente. Pero el gobierno afirma que en ese tiempo el organismo devolvió recursos. Veamos. El presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, reclama que en los últimos 10 años el Ejecutivo ha disminuido paulatinamente el presupuesto para la función judicial en más de $200 millones. El origen es la merma sistemática. Si esta merma se iguala aquí y ahora, hoy en día, para el siguiente ejercicio fiscal está el día y ojo, solo se está pidiendo el valor para equiparar el gasto corriente. Pero desde el gobierno informan que en ese periodo se ha entregado cerca de $4.500 millones al Consejo de la Judicatura, pero que el organismo devuelve parte del dinero consignado. $500 millones han sido devueltos a las arcas fiscales. $500 millones que no han ejecutado para cubrir todas las necesidades de las personas que se han referido en esta audiencia. Y no puede el Ministerio de Finanzas ser asignador y ser ejecutor también de los recursos públicos. No podemos darles ejecutando. Fue la parte final de la audiencia por la acción de protección presentada por Terán en contra del presidente Guillermo Lasso y del ministro de Finanzas. Se extendió hasta las 9 de la noche de este lunes. Antes de resolver, la jueza pidió más información. Se determinen las fechas en las que se entregaron las asignaciones presupuestarias que se dieron de manera anual, desde el 2013 hasta la presente fecha. Que se determine cuáles son los productos que no se han realizado por parte del Consejo de la Judicatura. Dio 5 días a las partes para entregar los informes y dará a conocer su fallo el miércoles 19 de abril. Petroecuador y una comunidad guaraní de Orellana firmaron un acuerdo para retomar las operaciones de 2 bloques petroleros. Paul Romero cuenta que las paralizaciones generaron pérdidas por $12 millones. La comunidad guaraní de Dícaro, ubicada en la provincia de Orellana, que intentó tomarse el pasado jueves los bloques 16 y 67 de Petroecuador, levantó la protesta y llegó a un acuerdo con la estatal. Desde enero de este año empezó el conflicto cuando Petroecuador asumió la operación de los bloques 16 y 67, que estaban en manos de la empresa Petrolia, filial de la canadiense New Status Energy. Para que la comunidad suspenda las movilizaciones, Petroecuador se comprometió a construir obras de infraestructura, atender a la población con programas de salud, educación y financiar proyectos productivos para 4 comunidades aledañas al bloque. Estas son Pompeya, Indiliama, Yayentaro y Dícaro. En los más de 4 meses de conflicto con la comunidad guaraní, la producción diaria de crudo de estos bloques cayó de 13.000 barriles a cerca de 2.000. Según el Ministerio de Energía y Minas, las pérdidas para el Estado son de $12 millones.
En semanas anteriores también se registraron otras protestas en los bloques 43 ITT, 61 AUCA y 12, por lo que el Ministerio de Energía declaró fuerza mayor. Seguro Sucre, la estafa millonaria. Seguro Sucre de monopolio pasó a ser una bodega con bienes que no alcanzan para cubrir sus deudas. En un segundo informe, Hernán Higuera nos muestra el estado de esta empresa en liquidación. Seguro Sucre pasó de ser el monopolio protegido del Estado a la gran bodega de bienes muebles no inventariados e inservibles. Sus oficinas, algunas adecuadas pero vacías, son parte de los activos fijos que ahora aguardan un proceso de subasta para poder recuperar algo que ayude a pagar las deudas de Seguro Sucre que ascienden a 280 millones de dólares. Sí, que son cosas realmente que se deterioran muy rápido y sobre las cuales no hay mucha esperanza en poder recuperar algo. Como comprenderá, pues no le puede entregar a alguien en dación en pago 10, 20, 30 escritorios. Los activos fijos en efectivo son de 40 millones de dólares que no alcanzarán para coberturas generales. La aseguradora en liquidación tiene 3 edificios y 20 oficinas para rematar. Esto, por ejemplo, es en Quito. En 2 pisos de este edificio se custodian escritorios, archivadores, en grandes cantidades. Se embodegaron desde las 18 agencias que Seguro Sucre tenía a escala nacional. Entre lo que se empolva y se daña están impresoras, computadoras, servidores informáticos y más equipos tecnológicos. Sillas apiladas, dispensadores de agua, copiadoras, camillas, aires acondicionados, monitores y hasta teléfonos de oficina están inservibles. En Guayaquil la situación no es diferente. Visitamos la sucursal norte en la avenida Orellana. Aquí se guarda en su mayoría documentos como respaldo para los liquidadores, la información de las pólizas pendientes. Son cientos de cartones apilados por todas partes entre muebles, juegos de sala, cajas de seguridad, mesas de trabajo y hasta sirven como garaje de los bienes de transporte que tenía la empresa. La Superintendencia de Compañías estima en bienes muebles una cifra de 6 millones de dólares, que solo se recuperarían si hay una subasta a tiempo. La mayor accionista de Seguro Sucre es la Corporación Financiera Nacional. Si los recursos no alcanzan para liquidar, probablemente le toque a la ciudadanía asumir las pérdidas. En este caso, el Estado pagándole al Estado. Sí, en el caso de que no alcance para pagar el ramo de generales. Es el corolario de la aseguradora estatal que en el correísmo llegó a manejar 785 millones de dólares, que fue la fuente de actos de corrupción cuyos perjuicios no han podido ser fijados y menos recuperados por las autoridades de control. Corte comercial, más adelante el asesinato del policía dentro de una iglesia en Santa Elena estaría relacionado al múltiple crimen registrado en Chanduy hace un mes. Además, en una cámara de seguridad quedó registrada una persecución policial que terminó con la detención de traficantes que llevaban a migrantes ocultos en un vehículo en Texas, Estados Unidos. Continuamos. Una de las líneas de investigación del policía asesinado dentro de una iglesia en Santa Elena se relaciona con el múltiple crimen registrado en la comuna Chanduy hace un mes. William Young con más de este caso. El nombre del narcotraficante Carlos Cada, abatido en enero pasado, vuelve a aparecer en los registros de la policía y hacia allá dirigen una de las líneas investigativas del asesinato del sargento Pablo Cifuentes, de 38 años, acribillado la noche de este lunes dentro de una iglesia del cantón La Libertad. La esposa del uniformado, que lo acompañaba en la misa, era familiar de la expareja y de la suegra de Cada, quienes fueron asesinadas hace un mes en una emboscada en la comuna Chanduy. Esos son datos incluidos en la investigación de la policía, aunque no dieron detalles.
Todas las aristas, todas las líneas de investigación no serán dejadas sueltas, sino más bien trataremos de anclarnos a una que nos permita poder identificar las posibles causas o móviles y quién lo ejecutó. El crimen ocurrió en la iglesia Santísima Trinidad, ubicada en una zona identificada como punto rojo por delitos como microtráfico y sicariatos, según la policía. El sicario ingresó por aquí cuando terminó la misa a las 7 de la noche. Se dirigió donde estaba el policía y le disparó en varias ocasiones. Uno de los impactos dio aquí en esta banca. En el tiroteo hubo víctimas colaterales. Una mujer que estaba en la misa murió y una niña resultó herida con un disparo en el brazo. El servidor policial llegó recién con el pase acá a Santa Elena, 2 meses y medio aproximadamente. Estaba laborando en el servicio de policía judicial. Para investigar este caso, se activó una brigada de agentes de varias unidades especiales para resolver crímenes contra policías. Los 23 guías penitenciarios retenidos por presos en la cárcel de Cotopaxi fueron liberados. Exigían el traslado de sus jefes, que ahora están recluidos en La Roca. Patricio Viera con el informe. El panorama en el Centro de Privación de Libertad de Cotopaxi es de calma, después de que fueran liberados los 23 agentes penitenciarios que permanecieron retenidos por los reos durante 8 horas en los patios de los pabellones de mínima, mediana y máxima seguridad. Que se ha garantizado la seguridad y la integridad de las personas, tanto de PPLs como la parte administrativa y obviamente nuestro personal policial. Esta es la segunda ocasión que sucede este hecho. El primero fue el 5 de abril, cuando retuvieron a 21 agentes. Uno de los guardias que labora en este centro y que prefirió mantenerse en el anonimato explica que los presos optaron por otra medida de presión. La huelga de hambre dicen que es por la razón de que quieren que los cabecillas sean trasladados al CPL Cotopaxi. Un grupo de privados de la libertad desde lunes a mediodía no permite el ingreso de los alimentos hasta la cárcel. Seguimos informando. Organizaciones de la sociedad civil presentaron su propuesta de ley de protección de niños que busca garantizar derechos de las madres y la reducción de la desnutrición infantil. Fabiola Santana muestra otros aspectos de este proyecto. El proyecto de ley para la protección de niños menores a 6 años fue elaborado por la sociedad civil y entregado este martes al presidente Guillermo Lasso para ser impulsado por los legisladores de su movimiento en la Asamblea. El proyecto propone incentivos tributarios a empleadores públicos y privados que implementen el empleo en modalidad virtual para mujeres embarazadas y con hijos de hasta 3 años. También habilitar la inversión social permanente para 2.300.000 niños, el 13% de la población ecuatoriana. Quiere decir esto, que no cada ministerio vaya por su lado, sino que comiencen a trabajar realmente conjuntamente, que formen lo que nosotros estamos llamando en la ley un subsistema de protección para los niños de primera infancia. ¿Cuánto costaría implementar este proyecto de 42 artículos? No está presupuestado. Pero una de las primeras tareas que yo voy a hablar es el que nos reunamos todos los ministerios comprometidos a hacer un presupuesto. ¿Por qué? Porque no puede ser una ley que nuevamente salga sin presupuesto, porque entonces ya nos estamos mintiendo desde el inicio. Este proyecto será impulsado por el Ejecutivo pese a no tener financiamiento definido. Según el presidente Lasso, 15.200 millones de dólares, la mitad del presupuesto general del Estado, se invierte en el sector social. 41 millones de dólares por día entregamos el bono de 1.000 días. Apoyamos a los padres en el cuidado de sus hijos en 2.000 centros de desarrollo infantil. Además de este proyecto, hay otros 4 en trámite en el legislativo. Los asambleístas del oficialismo aseguran que los unificarán. Amigos, en zonas periféricas de Guayaquil se ejecutan trabajos comunitarios entre una ONG noruega, sociólogos y familiares de jóvenes tentados por las bandas de microtráfico y sicariato para rescatarlos precisamente de esos entornos violentos mediante acciones positivas. William Young tratando el tema.
Tatiana vive muy cerca a la penitenciaría. Tenía un negocio de costura, pero tuvo que cerrarlo por temor a los extorsionadores. Sin embargo, ella lidera talleres de emprendimientos y capacitaciones para mujeres y adolescentes. También pues soy jueza de paz, entonces estoy preparándome para abordar este tema, llegar a un diálogo. De verdad, nosotros como moradores de este sector necesitamos paz. Pero luego de la entrevista nos alertó de que nos estaban vigilando y ya no era seguro seguir allí. En esta populosa zona de Guayaquil habita más de 500,000 de personas. Monte Sinaí ocupa cerca de 1.300 hectáreas con asentamientos irregulares en medio de cerros, tierra y muchas carencias. Aquí las bandas narcocriminales se disputan el control y para ampliar sus tentáculos reclutan a adolescentes para sus filas delictivas. Lastimosamente el rango de edad cada vez se va abriendo, ¿no? Antes podíamos hablar de 14, 15 años en adelante, ahora ya podemos hablar de 11, 12 años. Javier Gutiérrez es director de Misión Alianza, una ONG noruega que trabaja en estas zonas periféricas de la ciudad. Primero es trabajar con las familias, es decir, niños a través del deporte, a través de la cultura, madres y padres de familia a través del emprendimiento, por ejemplo. Sergio Toral es el nombre de otra extensa comunidad ubicada en Monte Sinaí. María Sinisterra es la lideresa de esta zona. Huyó de la violencia de Esmeraldas y ahora impulsa actividades barriales para rescatar a madres y jóvenes de las drogas. Es duro, es muy difícil, pero se trata de tratar de mantener a nuestros hijos fuera de las calles, pero no es fácil. Y es que Monte Sinaí pertenece al distrito Nueva Prosperina, el más violento del puerto principal.